¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la idea de que todos poseemos el mismo sentido común? René Descartes, el gran filósofo francés, comienza su discurso del método con una afirmación que parece irrefutable. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Pero detrás de esta aparente obviedad se esconde una exploración profunda sobre cómo usamos nuestra capacidad de razonar y, sobre todo, cómo podemos aplicarla para entender el mundo que nos rodea. En este video, te invito a desentrañar las ideas de Descartes y descubrir cómo su método para alcanzar la verdad puede iluminarnos hoy. Desde nuestra capacidad natural de razonar hasta la construcción de un método infalible, este texto nos lleva a cuestionar no solo la educación formal, sino también el valor de las experiencias vividas. Pero, ¿cómo se aplica todo esto a nuestras vidas actuales? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comencemos. Descartes nos presenta una paradoja inicial. Si todos poseemos el mismo buen sentido, ¿por qué existen tantas opiniones diferentes y, a menudo, contradictorias? La respuesta, según él, no radica en la capacidad misma de razonar, sino en la dirección que damos a nuestros pensamientos. Es decir, todos tenemos los mismos ingredientes para cocinar, pero no todos seguimos la misma receta. Este punto inicial puede parecer un juego filosófico, pero tiene implicaciones profundas. ¿Cuántas veces hemos asumido que alguien tiene una opinión errónea simplemente porque no coincide con la nuestra? Para Descartes, esta diversidad no es un defecto de la razón, sino una prueba de que la aplicamos de maneras distintas. Y aquí surge una idea central. Lo importante no es solo tener buen sentido, sino saber cómo usarlo. En este contexto, Descartes introduce la noción de un método, no un método cualquiera, sino uno que sea riguroso, claro y universal. Según él, las almas más grandes, aquellas dotadas de mayor capacidad intelectual, son capaces de cometer tanto los mayores vicios como las mayores virtudes. Esto significa que incluso una mente brillante puede desviarse si no sigue un camino recto. En sus propias palabras, los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto, que los que corren pero se apartan de él. Este reconocimiento de la importancia de la dirección y el método es clave para entender por qué Descartes dedica su vida a sistematizar el pensamiento. Pero antes de llegar allí, es crucial entender su propio viaje personal. Descartes no nació con un método en las manos. Lo construyó a partir de su insatisfacción con la educación formal y de su experiencia en el gran libro del mundo. Durante su juventud, Descartes fue educado en uno de los colegios más prestigiosos de Europa. Allí aprendió todo lo que se suponía debía aprender un hombre docto de su tiempo: lenguas clásicas, literatura, historia, matemáticas, teología y filosofía. Sin embargo, al completar sus estudios, sintió una profunda decepción. Le habían prometido un conocimiento claro y seguro de todas las cosas útiles para la vida, pero lo único que había ganado era una conciencia más aguda de su propia ignorancia. Este sentimiento no es único de Descartes. ¿Quién no ha salido alguna vez de un aula sintiendo que las respuestas que buscaba están más lejos que nunca? En palabras del propio filósofo, su educación formal estaba llena de dudas y errores. Aunque admiraba las lenguas por su capacidad para abrir las puertas al conocimiento antiguo, las veía como herramientas y no como fines en sí mismas. Las fábulas, por su parte, despertaban su imaginación, pero también podían llevarlo a confundir lo ficticio con lo real. Incluso las historias más fieles omiten detalles esenciales, distorsionando nuestra percepción de los hechos. Para Descartes,
Las ciencias tradicionales tampoco ofrecían un refugio. Aunque admiraba la precisión de las matemáticas, consideraba que éstas se limitaban a aplicaciones prácticas y no se utilizaban para construir un conocimiento más elevado. La filosofía, por otro lado, le parecía un terreno lleno de disputas interminables. ¿Cómo confiar en una disciplina en la que las mentes más brillantes no logran ponerse de acuerdo sobre las cuestiones más fundamentales? En este punto, Descartes toma una decisión radical: abandonar la educación formal y buscar la verdad en sí mismo y en el mundo que lo rodea. Deja los libros atrás y se embarca en un viaje por el gran libro del mundo. Durante sus años de juventud, viaja por Europa, observa cortes y ejércitos y conversa con personas de diferentes culturas y condiciones. A través de estas experiencias, comienza a darse cuenta de que la verdad no se encuentra en los discursos abstractos de los académicos, sino en los razonamientos prácticos de las personas comunes, que están obligadas a tomar decisiones basadas en su supervivencia y bienestar. Un momento clave en la vida de Descartes es cuando decide retirarse en sí mismo. Después de años de observar el mundo exterior, se da cuenta de que el conocimiento más importante no proviene de fuentes externas, sino de una introspección profunda y metódica. Aquí comienza a desarrollar su famoso método, que lo llevará a construir las bases del pensamiento moderno. La esencia de este método es simple pero poderosa. Consiste en dividir los problemas en partes más pequeñas, analizarlas de manera sistemática y no aceptar nada como verdadero sin una evidencia clara y distinta. Este enfoque, aunque parece obvio en retrospectiva, fue revolucionario en su tiempo. En un mundo dominado por dogmas y tradiciones, Descartes propone un modelo basado en la duda metódica y la búsqueda de certezas. Pero Descartes no solo nos deja un método, también nos ofrece una reflexión sobre la humildad intelectual. Aunque confiaba en su método, nunca dejó de cuestionarse a sí mismo. En sus propias palabras, puede ser que lo que me parece oro puro y diamante fino no sea sino un poco de cobre y de vidrio. Este reconocimiento de la posibilidad de error es una lección valiosa para todos nosotros. En un mundo donde es fácil aferrarse a nuestras opiniones y asumir que tenemos razón, Descartes nos recuerda la importancia de la autocrítica y la apertura al aprendizaje. Al leer el discurso del método, es imposible no sentir una conexión con las luchas intelectuales de Descartes. Su insatisfacción con las respuestas fáciles, su deseo de encontrar la verdad y su determinación de construir un camino claro son actitudes que resuenan con cualquiera que busque comprender el mundo. Pero también hay una advertencia en su obra. No debemos confundir el conocimiento superficial con la verdadera comprensión. Hoy, vivimos en un mundo donde el acceso al conocimiento está al alcance de un clic. Sin embargo, esta abundancia de información también puede llevarnos a la confusión y la superficialidad. En este sentido, las lecciones de Descartes son más relevantes que nunca. Su método no solo es una herramienta para los filósofos, sino una guía para cualquier persona que busque navegar por las complejidades de la vida moderna. En última instancia, Descartes nos invita a ser más críticos, más metódicos y, sobre todo, más humanos en nuestra búsqueda de la verdad. Su obra no es un tratado académico seco, sino una carta abierta a todos aquellos que desean pensar por sí mismos y construir un conocimiento sólido y duradero. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que todos poseemos el mismo buen sentido, como afirma Descartes? ¿O piensas que hay diferencias fundamentales en nuestra capacidad de razonar? ¿Y cómo podemos aplicar su método en nuestra vida cotidiana
para tomar mejores decisiones y entender mejor el mundo? Espero tus comentarios y reflexiones. Este es solo el comienzo de un fascinante diálogo filosófico.